Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Movidos a misericordia. Nuestra meditación está en el libro de Lucas capítulo 10, versículos 30 al 33. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién es mi prójimo?, era la pregunta del intérprete. Y el Señor nuestro Dios va a decirle a través de Jesús: el prójimo es el que es tocado por la misericordia para servirle al prójimo. Si recordamos, la ley se resume: amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando Dios viene a mí, me da esa misericordia para amar al prójimo. Y en este episodio, este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue tomado por ladrones, fue despojado de sus posesiones y ahora, casi medio muerto, queda allí en el camino. Y el Señor nuestro Dios le dice a través de Jesús: pasa allí un sacerdote que viene del templo, de oficiar en el templo, de hablar de Dios y de la misericordia, y no es tocado por la misericordia. Y no es tocado porque tiene que uno estar en relación con Dios para ser movido y sentir la empatía de ponerse en el lugar de los demás. Pasó, también dice la Escritura aquí, que después de ese momento pasa el levita, que también trabajaba en el templo. Se acerca un poquito más y dice: yo no lo toco, porque si lo toco quedo inmundo, como decía Números 19:11, que quien tocaba un cuerpo muerto quedaba inmundo. Y él a lo mejor pensó: ese está muerto, yo mejor no lo toco porque quedo inmundo. ¿Qué disculpa podemos tener los cristianos cuando vemos a otros necesitados? Pero dice que pasó el samaritano, que era el enemigo del intérprete, o mejor, que el intérprete lo tenía como enemigo. Y este samaritano es tocado por la misericordia, es tocado por Dios. Aquí no vale qué religión tiene ni de qué país es, sino qué relación tenemos cada uno de nosotros con Dios para recibir esa misericordia y servirle a Dios y servirle al prójimo. Dejémonos hoy tocar por la misericordia de Dios para servirle a nuestro prójimo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.